Viena en las postales es una de las ciudades más elegantes de Europa, con sus palacios, su ópera y sus cafés centenarios. Pero Viena en verano es completamente otra ciudad, y esa es la versión que casi nadie te muestra. Vengo a enseñarte cómo se vive realmente esta capital cuando llega el calor y todo el mundo se vuelca hacia el río. Antes de entrar al agua, algunos datos para ubicarnos. Austria no tiene salida al mar, algo que sorprende a más de uno al mirar el mapa por primera vez. Está rodeada por Chequia y Eslovaquia al norte y al este, Hungría también al este, Eslovenia e Italia al sur, y Suiza, Liechtenstein y Alemania al oeste. Gracias al espacio Schengen, moverse entre todos estos países es prácticamente sin fricción, algo que como viajero se agradece muchísimo. Viena tiene poco menos de 2 millones de habitantes, mientras que toda Austria cuenta con unos 9 millones, es decir, casi 1 de cada 4 austríacos vive en la capital o sus alrededores. Y no es casualidad que tanta gente elija vivir aquí. En la clasificación de este año 2026, Viena volvió a quedar en el segundo puesto mundial en calidad de vida, solo detrás de Copenhague, después de haber sido primera durante 3 años consecutivos. Zúrich, Melbourne y Ginebra completan el resto del podio habitual en este tipo de rankings. Y sin embargo, en verano Viena se transforma en algo que se siente casi como una ciudad costera. La razón es el Danubio, que atraviesa la ciudad de norte a sur, y sobre todo un tramo muy particular conocido como la Donauinsel, la isla del Danubio, una franja artificial de más de 20 kilómetros de largo, creada originalmente como obra de control de inundaciones, que terminó convirtiéndose en el pulmón de ocio más grande de la ciudad. En cuanto sube la temperatura, miles de vieneses se instalan ahí con toallas, sombrillas y neveras portátiles, prácticamente como si estuvieran en una playa, aunque estemos a cientos de kilómetros del mar más cercano. Hay zonas específicas donde está permitido tomar sol en bikini o traje de baño sin ningún problema, algo que sorprende a muchos visitantes que no esperan encontrar este tipo de ambiente relajado en una capital tan asociada a la formalidad y el protocolo imperial. Caminando por la orilla un sábado de julio, la energía es completamente distinta a la que uno imagina de Viena. Música saliendo de parlantes portátiles, gente jugando vóley playa sobre arena traída artificialmente, familias enteras haciendo picnic bajo los árboles, y grupos de amigos simplemente flotando en el agua con inflables. Es una Viena mucho más relajada, casi mediterránea en su actitud, muy alejada de la imagen de museos y palacios que uno suele asociar con esta ciudad. Y no es solo cuestión de tomar sol. En la Donauinsel también hay una oferta bastante amplia de deportes acuáticos, alquiler de tablas de paddle surf, kayaks, e incluso zonas habilitadas para wakeboard con cable, donde uno se sostiene de un sistema mecánico que tira desde la orilla en vez de necesitar una lancha. Los precios rondan los 20 a 30 euros por hora según la actividad, algo que puede sonar elevado, pero hay que tener en cuenta que Austria en general es un país caro comparado con buena parte de Europa Central que hemos visitado en esta serie. De hecho, vale la pena mencionarlo directamente, Viena no es una ciudad barata. Un boleto sencillo de metro cuesta 3,20 euros, bastante más que en Bratislava o Ljubljana, por ejemplo. Una noche de hotel en una zona céntrica puede ir desde los 80 euros en una opción sencilla hasta los 200 euros o más en un hotel de categoría media alta. Si vienes de otras capitales de Europa del Este que hemos recorrido en el canal, prepárate para un salto notable en el presupuesto diario.
Si te gusta este tipo de contenido sobre cómo se vive realmente en las ciudades de Europa, y no solo la versión turística de siempre, este es un buen momento para suscribirte al canal. Cada semana muestro un lugar distinto, siempre con la idea de ir más allá de lo obvio. Otra zona que vale mucho la pena en estos meses es el Donaukanal, el pequeño canal del Danubio que corta más cerca del centro histórico. A diferencia de la isla, aquí el ambiente es más urbano, bares temporales instalados directamente sobre la orilla de cemento, terrazas improvisadas con sillas de playa, y gente sentada con los pies casi tocando el agua mientras toma algo al atardecer. Es el tipo de lugar donde los vieneses jóvenes se juntan después del trabajo, y en verano se siente prácticamente como un festival permanente al aire libre. En cuanto al costo, una cerveza en uno de estos bares temporales del canal ronda los 4 a 5 euros, y muchas zonas de la isla y del canal son completamente gratuitas para usar, solo necesitas tu toalla y ganas de quedarte varias horas. Algo que no esperaba encontrar en el canal fue la escena que vi una noche caminando por ahí. Hombres de 40 y tantos años bailando con un entusiasmo contagioso junto a mujeres bastante más jóvenes, sin que la diferencia de edad pareciera importarle a nadie. La música, las luces y ese ambiente festivo hacen que las noches de verano en el canal del Danubio cobren vida de una manera muy particular, casi como si el tiempo y la edad quedaran en pausa por unas horas. Otro lugar que no podía dejar de visitar en pleno verano es el Prater, el gran parque de diversiones de Viena. Lo que más me llamó la atención fue la noria gigante, todo un ícono de la ciudad. Subir ahí y ver Viena entera desde arriba fue una experiencia que vale completamente la pena, más allá de las atracciones más modernas que también ofrece el parque para todas las edades. En cuanto a comer, Viena en verano también tiene su propia versión relajada de la gastronomía austríaca. Muchos de los puestos y kioscos junto al Danubio ofrecen desde el clásico Wiener Schnitzel hasta opciones más ligeras como ensaladas o sándwiches fríos, pensados justamente para el calor. Pero lo que más me sorprendió fue la diversidad cultural que se respira en la ciudad. Por su historia como capital de un antiguo imperio que conectaba a media Europa central, Viena tiene una oferta gastronómica enorme más allá de lo austríaco, restaurantes turcos, balcánicos, húngaros y del resto de Europa del Este conviven con total naturalidad en el mismo barrio, reflejo de las oleadas migratorias que ha recibido la ciudad durante décadas. Caminar por ciertas zonas del centro se siente casi como recorrer varios países distintos en un mismo paseo. Un dato interesante, el agua del Danubio en la zona de la isla se controla regularmente y suele tener una calidad apta para el baño durante buena parte del verano, algo que muchos no esperan de un río que atraviesa una capital de casi 2 millones de personas. Aún así, siempre conviene revisar los indicadores oficiales del día antes de meterse, ya que puede variar según la lluvia reciente. Otro punto que noté caminando por la isla y el canal es lo mezclada que se ve la gente ahí. Turistas, locales, familias, grupos de estudiantes, todos compartiendo el mismo espacio sin que se note una separación marcada entre zona turística y zona local, algo que en otras capitales europeas es mucho más evidente.
quieres ver más contenido sobre el lado menos conocido de las grandes capitales europeas, no solo museos y monumentos, sino cómo vive realmente la gente en cada estación del año, te invito a quedarte en el canal y revisar el resto de la serie. Cuéntame en los comentarios si conocías esta cara de Viena antes de este video, y si te gustaría que hiciera lo mismo con otra capital europea en verano. Suscríbete si quieres acompañarme, y nos vemos en el próximo video.